Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las disoluciones a un nivel de cuarto de la ESO. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Al decir homogénea significa que los componentes no vamos a poderlos distinguir a simple vista. En una disolución podemos distinguir el soluto, que es la sustancia que se va a disolver, es lo que llamamos la fase dispersa, y el disolvente, que es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Es lo que vamos a llamar la fase dispersante. Normalmente para nosotros el disolvente va a ser el agua. La propia disolución es el conjunto del disolvente y el soluto o solutos. La disolución de un sólido es un proceso complejo que implica la rotura de los enlaces existentes entre los iones del sólido que abandonan el cristal y se rodean de moléculas de disolvente. Ese fenómeno se conoce con el nombre de solvatación y ocurre cuando las sustancias son iónicas. Cada ión se rodeará entonces, un anión se rodea de moléculas de agua orientadas. Tenemos un anión y se rodeará de moléculas de agua, que las voy a representar así, que orientan su polo positivo hacia el anión y su polo negativo, el polo negativo es el oxígeno, el polo positivo los dos hidrógenos, pues hacia afuera. Eso hace que los iones de la sal dejen de sentir la atracción electrostática del resto de iones de la red y la red vaya a ir desmoronándose, como vemos en esta figura. La concentración de una disolución es la relación entre la cantidad de soluto que hay en esa disolución y la cantidad de disolvente contenidos en una disolución. Vamos a hablar solo de una medida que se va a utilizar mucho de concentración de una disolución, que vamos a conocer como molaridad de la disolución. La molaridad de una disolución se define como el número de moles de soluto que están contenidos en un litro de disolución. Es decir, para calcular la molaridad tendremos que dividir el número de moles de soluto entre el volumen en litros que va a tener la disolución. Si nosotros recordamos que el número de moles de cualquier sustancia lo podemos hallar dividiendo la masa de la sustancia en gramos entre la masa molecular de esa sustancia, también en gramos, recordemos que la masa molecular de una sustancia es la masa de un mol de esa sustancia. Luego, si yo quiero hallar el número de moles, tendré que dividir la masa total de la sustancia por la masa de un mol, ¿verdad? Si hacemos esto, tendremos que M, la molaridad, sería el cociente entre el número de moles del soluto, que es la masa del soluto entre la masa molecular del soluto, partido por el volumen en litros de la disolución. La unidad de la molaridad se suele expresar en moles por litro y esta unidad es lo mismo que la unidad molar. Esa unidad, esa M como unidad, significa concentración molar y es equivalente a moles por litro. Es decir, una disolución 1 molar es una disolución de 1 mol por litro. Una disolución 0,1 molar, una disolución de 0,1 moles de soluto por litro de disolución. El problema normalmente de las disoluciones es relacionar la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o viceversa. Es decir, yo tengo que relacionar, como hemos visto, la cantidad de soluto con la cantidad de disolución. En nuestro caso, en la molaridad, el número de moles de soluto con el volumen en litros de la disolución. La clave para hacerlo está en buscar el dato de concentración. El dato de concentración es el dato que me permite a mí relacionar la
la cantidad de soluto, en este caso el número de moles de soluto, con el volumen de la disolución. Nosotros vamos a usar este curso solamente la concentración en forma de molaridad, aunque hay otras muchas maneras de expresarla, en tanto por ciento en peso, en gramos por litro, en molalidad, en fracción molar, que ya iremos viendo. Vamos a ver a efectos prácticos cómo se harían los cálculos y se prepararía una disolución en el laboratorio de un sólido. En este curso no vamos a estudiar cómo se prepararían disoluciones a partir de líquidos, es decir, de otras disoluciones, que se estudiará en el curso siguiente, en el curso de primero de bachillerato. El problema dice lo siguiente: se desean preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución de cloruro de potasio en agua, cuya concentración sea 0,30 molar. Realizar los cálculos necesarios e indicar cómo se procedería. Me dan como datos las masas atómicas del potasio 39 y del cloro 35,5. Recordemos que dijimos que era importante relacionar la cantidad de soluto con la cantidad de disolución, y esto se hacía a través de la concentración de la disolución. Quiero preparar 200 centímetros cúbicos de una disolución, luego este es el volumen de la disolución que yo tengo que preparar. Recordemos que la relación entre el soluto, la cantidad de soluto y la disolución es la concentración, que me están dando aquí, 0,30 molar. La concentración es 0,30 molar. Y ahora lo que tenemos que saber es quién es el soluto. El soluto es el cloruro de potasio sólido. Es decir, yo tengo que calcular la masa de cloruro de potasio sólido que tengo que disolver en agua destilada para llegar a una disolución de 250 centímetros cúbicos. Este sería el planteamiento, ¿no? Entonces, bien, por lo tanto, debemos de calcular la masa de cloruro de potasio sólido necesaria para preparar la disolución. Pero recordemos que siempre es fundamental, primeramente, calcular el número de moles, en este caso el número de moles de soluto, el número de moles de cloruro de potasio. Para ello, tenemos la molaridad de la disolución a preparar, 0,30 molar. ¿Qué significa 0,30 molar? Pues que hay 0,30 moles de soluto, 0,30 moles de cloruro de potasio, por litro de disolución. 0,30 moles de cloruro de potasio en un litro de disolución. Bien, si yo quiero calcular el número de moles, tendré que quitar los litros de disolución. Luego entonces, de ahí cojo el volumen de disolución. Si yo multiplico por el volumen que va a tener la disolución final, que es 250 centímetros cúbicos, acuérdense que un centímetro cúbico es un mililitro, o lo que es lo mismo, un decímetro cúbico es un litro, con lo cual, para pasar de centímetros cúbicos a litros, habrá que dividir por 1000, ¿verdad? 250 centímetros cúbicos, yo sé que un litro son 1000 centímetros cúbicos, puesto que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿verdad? Luego sería 0,250 litros. Y eso es lo que voy a poner ahí. 0,250 litros de disolución, que es el volumen de la disolución a preparar. Litros de disolución y litros de disolución se simplifican y el resultado me da 0,075 moles de cloruro de potasio. Ahora vamos a calcular la masa a la que corresponden estos moles. Para eso sí que necesito la masa molecular del cloruro de potasio. La masa molecular del cloruro de potasio, la masa molecular la voy a hallar sumando las masas atómicas de los elementos que constituyen el cloruro de potasio. Es decir, por tanto, la masa molecular del cloruro de potasio sería 1, porque en el cloruro de potasio hay un átomo de potasio, por 39, la masa atómica del potasio, más 1, porque en el cloruro de potasio
hay un átomo de cloro por la masa atómica del cloro, que es 35,5. Y esto me daría 74,5 gramos. Es decir, que en un mol de cloruro de potasio hay 74,5 gramos de cloruro de potasio. Si simplifico moles de cloruro de potasio y moles de cloruro de potasio, me quedaría, multiplicando 0,075 por 74,5, 5,59 gramos de cloruro de potasio. Pues esa es la cantidad de cloruro de potasio que yo tengo que pesar con una balanza. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos en un laboratorio. Pues pesaríamos esa cantidad, esos gramos que acabamos de calcular, es decir, pesaría los 5,59 gramos, cogería esa cantidad de sólido de cloruro de potasio, esos 5,59 gramos, y los disolvería en un poco de agua destilada, y una vez hecho esto lo trasvasaría a un matraz de exactamente 250 mililitros de volumen, 250 centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿verdad? Y ahora tendría que llenar ese matraz hasta la línea de aforo con agua destilada. Esos matraces tienen una rayita donde indican, estos matraces tienen una rayita donde indican que hasta ahí es donde está considerado el volumen. En este caso sería el volumen 250 centímetros cúbicos. Es decir, que yo tendría que ir añadiendo agua destilada con aquí tenemos el frasco lavador donde hay agua destilada, y voy añadiendo agua destilada hasta que complete todo ese volumen. Es decir, hasta que el líquido que va a formar vamos a ampliar eso, si esta es la línea de aforo, yo voy añadiendo el líquido y el líquido va a llegar a formar una pequeña curvita que va a tener que ser tangente, es decir, tocar en un solo punto a la línea de aforo. Es decir, que todo esto estaría lleno de líquido. Y esta es la línea donde me indica que se ha alcanzado el volumen de 250 centímetros cúbicos. Pues bien, seguidamente, cuando tenga hecho eso, yo tapo el matraz con un tapón para que quede herméticamente cerrado y comienzo a agitar el matraz para homogeneizar la disolución. Y así prepararía la disolución de 200 centímetros cúbicos de cloruro de potasio 0,30 molar. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.